Bien, ahí dejé grabando. Bueno, como ya estaba diciendo Fran, vamos a estar viendo el tema de seguridad de los sistemas operativos el día de hoy. Así que vamos a estar mostrándole, como ya le dijo Fran, que cualquier cosa que necesiten consultar, pregunten por favor directamente por el chat, levanten la mano que le vamos a estar respondiendo de todas formas, no tengan vergüenza, sí, para eso están las dudas y se pueden responder. Bien, vamos a comenzar con el tema. Lo que me gustaría igualmente, si tienen la posibilidad, ¿qué entienden ustedes por lo que es seguridad? Seguridad en general. ¿Alguno que sepa responder? No hay respuestas incorrectas, ¿eh? Si alguno quiere comentar algo. Claro, Bien, protección del sistema operativo. bien. ¿Qué más? Exactamente. Perfecto, sí. Es una muy buena definición. Justamente cuando hablamos a lo que sería, en este caso de seguridad sobre los sistemas operativos, hablamos sobre la seguridad que se refiere al control de los recursos. Nosotros cuando hablamos de todo lo que es los recursos, hablamos tanto de la seguridad de cómo administrar y proteger los recursos de nuestras computadoras. Recordemos que uno de los objetivos principales que tiene el sistema operativo es justamente administrar y proteger los recursos de la computadora. Acá. Ay, no se cambió. Ahí está. Bien, lo que sería el tema de seguridad abarcaría todo lo que serían los recursos que pueden afectar y perjudicarse. No solo hablamos de hardware, sino también de software. Cuando hablamos de los recursos de las computadoras, tenemos tanto los recursos reales como los virtuales. Cuando hablamos de los reales, hablamos de todo lo que sería tipo de hardware y todo lo que sería software, perdón, todo lo que sería tipo virtuales sería de software. Hablamos de programas, procesos, archivos, conexiones, todo lo que sería incluso, todo abarcaría como sensible. Sí, sí, Facu, quédate Sí, tranquilo que se está estamos. grabando. Lo estoy grabando desde una aplicación externa, por eso no se ve que se está grabando desde Drive, así que no te preocupes. Bien, seguimos. Pero nada, eso, como que cuando uno habla de seguridad, usamos el término recurso, que no es específico de a qué estamos refiriéndonos, porque nos referimos a todo en realidad, ¿no? Queremos proteger tus archivos, pero también los programas y los procesos, las conexiones, y después eso, el hardware, tipo, proteger el disco rígido, la RAM, todo puede recibir ataques. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de que en el caso de esta materia, el sistema operativo implemente medidas para proteger todo. Exacto. Bien, seguimos. Como les decía, complementa absolutamente todo lo que sea la computadora. Bien, con respecto a la seguridad tenemos dos puntos de vista importantes de cómo aplicar la seguridad en los sistemas. Tenemos primero lo que serían las políticas de seguridad que establecen los límites del acceso a los recursos a nivel teórico, independientemente de la tecnología en la que se apliquen. Y por otro lado tenemos lo que son los mecanismos de seguridad, que son la implementación de esas políticas a un nivel técnico. Hablamos en el cómo organizar o cómo llevar a cabo los recursos para aplicar la seguridad. O sea, en un pequeño resumen podemos decir que las políticas es decimos qué cosas queremos cubrir, qué cosas queremos necesitar para poder tener seguridad, y en los mecanismos vamos a decir qué cosas vamos a utilizar para dar esa seguridad a lo que sería a nuestra computadora. ¿Sí? Bien. Acá tenemos las definiciones, que sería políticas de seguridad establecen los límites definidos en el manejo de los recursos y son independientes a la tecnología que aplica. Y lo que sería mecanismos determina la forma en que se implementan las políticas de seguridad. Como los mencionaba, es el cómo lo vamos a hacer. Se encuentran formadas por un conjunto de técnicas dependientes de la tecnología. En la siguiente vamos a ver justamente qué tipos de política tenemos para poder implementar esa seguridad. Lo que tenemos, por ejemplo, en lo que sería confidencialidad, es la información que estará disponible solo para los usuarios que están autorizados.
Y lo que sería integridad es la información solo es modificada por los usuarios autorizados. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a poner a modo de ejemplo. Tenemos justamente Google, ¿no? Lo que podemos utilizar como ejemplo es Google Drive cumple con estos dos tipos de políticas de seguridad, ya que la confidencialidad de ustedes cuando quieren brindarle acceso a un archivo a alguien, ¿ustedes qué hacen? Necesitan darle los permisos a un usuario en particular para que pueda acceder a ese archivo. Por otro lado, también tenemos lo que sería la integridad, en la que también incluiría lo que sería darle qué tipo de accesos, ¿no? Si puede editar, si solo puede leer, si puede eliminar incluso. Así que cumpliría con estos ambos tipos de políticas de seguridad. ¿Querés mencionar algo, Fran? No, no sé si se entiende bien, chicos, eso digan. Digamos, las políticas de seguridad son como lo abstracto, ¿no? Entonces, acá estamos diciendo con la confidencialidad y la integridad que nosotros queremos que solo puedan leer los archivos los que están autorizados y con la integridad estamos diciendo que queremos que solo puedan modificar los que están autorizados sin especificar cómo lo resolvemos después. Las políticas es como que establecen lo que se busca. Recuerden que cuando hablamos de modificaciones incluye, como le indiqué, tanto edición, eliminación, etcétera. Es que el archivo sea modificado de tal forma. Ujú. Bien. Por respecto a lo que sería por política de seguridad, ¿por qué queremos cumplir con estas políticas de seguridad? ¿Qué nos garantiza o beneficia que se apliquen estas políticas? Bueno, como usuario en la computadora podemos cumplir con estos tres objetivos. El primero es que los recursos estén disponibles cuando se desean acceder o usar. El segundo es que puedan ser accedidos o usados solos por las personas autorizadas. Y por último es que los archivos sean correctos o no adulterados. Cuando hablamos que los recursos no sean adulterados es que no sean modificados o fabricados sin tu permiso de conocimiento. Bien. Ahora, lo que buscan los ataques es incumplir con estos objetivos, que pueden ser causados por usuarios o por software maliciosos. Según el objetivo que busque incumplir dicho ataque, tienen un nombre diferente cada uno. Cuando estamos hablando del primer objetivo, hablamos de interrupción, que se busca que el usuario no pueda acceder a esos archivos. Por ejemplo, es cuando se hace una sobrecarga al servidor web para que se sature este y que deje de funcionar. También tenemos un ejemplo de que cuando el malware que afecta al hardware, donde hacían antes que se sobrecargue la lectura de disco para que se sature. Antes, bueno, si algunos recuerdan, antes de lo que serían los discos SSD, teníamos los discos HDD, que son los discos físicos, la que estaban basados con lectura de disco física, literalmente, y lo que se podía hacer era que el malware, cuando ingresara, sobrecargue justamente la lectura de ese disco, provocando que justamente se arruine lo que es toda esa información. Después tenemos por otro lado, para el segundo objetivo, que tenemos la intercepción, es cuando se acceden a tus recursos sin tu permiso. Un buen ejemplo que tenemos es cuando te dicen que no te conectes a páginas con datos sensibles, por ejemplo, con cuentas bancarias en una red pública, por ejemplo, en, no sé, un café o lo que sea, ya que podría facilitar el acceso público. O sea, justamente el estar en una red pública podría provocar que justamente al estar entrando a esos datos sensibles, a alguien le sea mucho más fácil acceder a esa información. Otro ejemplo de malware podría ser acceder a los recursos de tu computadora sin tu permiso. No sé si recuerdan, pero es durante la época en la que se hizo mucho el boom del mineo, de la minación con la computadora por el Bitcoin. Antes lo que se hacía es se instalaba un malware en la que utilizaban los recursos de tu computadora, obviamente eso incluía la placa de video, y utilizaban tu computadora para minar, y vos no te enterabas, y tenías la computadora sobrecargada con los procesos al boom rojo y no sabías por qué. Bueno, por ese motivo se empezaron a brindar información o extensiones a la computadora del navegador para que justamente evitar que estas personas puedan acceder sin tu permiso. Si no me recuerdo, entraban a través del navegador incluso. Por ese motivo se brindaron estas extensiones. Bien,
Y por último, para el último objetivo, tenemos lo que sería la modificación y fabricación. Para el ejemplo de lo que sería modificación, tenemos un ejemplo que sería los ransomware, cuando encriptan los archivos para que no puedas acceder y hay alguien por detrás manipulando los datos. Para quienes no saben, ransomware es un tipo de malware más agraviado, en el cual era una persona, un usuario malicioso que te inyectaba este malware llamado ransomware, y en la que te encriptaba todos los archivos. Hablamos de encriptar cuando, por ejemplo, vos tenés tu carpeta con imágenes, etcétera, y todos esos archivos vas a empezar a ver que tiene una codificación rara. No vas a poder acceder a esas imágenes, videos, canciones, lo que fuese. Y justamente había una persona por detrás en la que te solicitaba dinero para poder desencriptarte estos archivos y poder vos acceder nuevamente a estos datos. Normalmente este tipo de cosas se utilizaban más para en empresas grandes, pero no por eso mucha gente dejó de ser afectada por este tipo de malware. Y un ejemplo de fabricación puede ser el tema de phishing, donde se fabrica información con datos maliciosos. Para quienes no saben lo que es el phishing, es cuando te mandan un correo electrónico simulando ser ya sea una persona o una empresa. A mí durante lo que es la pandemia no pararon de llegarme mails sobre tenés la cuenta bloqueada, por favor accede con tu usuario y contraseña para restablecerla. Me ha llegado mail de AFIP, no sé, incontables cantidades de cosas. Así que siempre lo que es también por el tema del phishing, tengan mucho cuidado, siempre en entrar en links. Cuando les llega un mail sobre alguien desconocido o alguien conocido, de todas formas, lo principal para poder chequear esto es, seleccionan y se ven de quién es el destinatario, y ahí van a ver si la extensión, por ejemplo, si es del banco BBVA, tiene que ser @bbva.com.ar. Si es de Mercado Libre, @Mercado Libre o ML, que son los mails correspondientes de ellos. Así que siempre ojo con ese lado. Bien. Sí, decir que primero que el ransomware, que es un ejemplo de modificación, pero también es un ejemplo de interrupción. En realidad es como Así. es medio especial porque aplica a ambos, porque no solo modifica tus datos, sino que también tiene como objetivo esto de no dejarte usarlos, ¿no? No es que busca simplemente modificarlos, sino que busca evitar que vos lo puedas usar para después darlo a cambio de plata. Eh, no sé si ustedes chicos tienen algún ejemplo de algún tipo de ataque de sistema, de software que se les ocurra, que podemos ver y clasificar, o si no también alguna duda, si se entiende bien esto del tema de los ataques. Sí, vamos eh, bien. ¿Alguna duda que tengan? Bien. Perfecto. Bien, bien. Bueno, igual cualquier cosa, como les decíamos, si tienen duda, escriban o levanten la mano, no hay ningún problema. Bien. Y después continuamos ya con la que sería la parte de mecanismos de seguridad, que Bueno, ya hablamos. los mecanismos de seguridad, nada, como hablamos antes, son como la aplicación de las políticas, ¿no? Nosotros queremos tener esto de la confidencialidad, que no se puedan leer los datos a menos que tengan permiso, que no se puedan modificar a menos que se tenga permiso, pero a la hora de aplicarlo al sistema operativo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que se cumpla con estas cosas, ¿no? Bueno, tenemos dos formas. Espera, volvé a la anterior. Ah, perdón. Tenemos dos formas generales de hacerlo. O sea, hay muchos métodos, obviamente no vamos a ver todos hoy porque la seguridad se puede aplicar de mil formas diferentes, porque como dimos el ejemplo antes, en Google Drive tenemos esto de las políticas cumplido, pero se hace diferente, tienen otras formas de hacerlo con el sistema de mails, ¿no? Tienen un montón de mecanismos que usan para que se cumplan las políticas. En el sistema operativo, bueno, tenemos diferentes métodos que podemos agrupar en estos dos tipos: protección de recursos y monitoreo y detección de amenazas. Protección de recursos son como mecanismos más centrados en cómo son más preventivos, ¿no? Son mecanismos de cómo organizamos la información, cosas que hacemos siempre como para tener los datos más protegidos todo el rato, ¿no? Acá vamos a ver una lista. Lo primero que tenemos es la separación de espacios en la memoria.
Esto lo vimos un poco cuando hablamos de la memoria de la computadora, que consiste en la idea de que los programas, cuando están ejecutando, solo tienen acceso a la parte de la memoria que se les asigna, ¿no? Que esto lo vimos la otra vez, que si yo tengo un proceso y el sistema operativo me asigna este pedazo de la memoria, no puedo ir y leer algo de otro proceso, ¿no? Solo puedo ver eso, a menos que sea el sistema operativo. El sistema operativo, como tiene que estar manejándolo, puede leer todo. Nada, esto lo que hace es limitar el acceso que tiene cada proceso. Entonces, en caso de que el proceso tenga malware que busque hacer daño a la computadora, no va a poder salir de los confines de la memoria que se le asigna, ¿no? Digamos que limitando el acceso que tiene cada programa, evitas que uno se salga de control y genere daños más graves. Después tenemos la encriptación de archivos, perdón. Nada, cuando hablamos de esto nos referimos a el almacenamiento, tipo los discos rígidos, sólidos, lo que sea. El sistema operativo, todo lo que guarda en los discos lo encripta de una forma que solo él entiende. Eh, todos los, Todas las peticiones de buscar cosas al disco pasan por el sistema operativo que se encarga de encriptarlas y desencriptarlas. Esto es lo mismo, es para evitar un acceso externo a estos datos. Solo puede leerlo el sistema operativo, incluso si te, digamos, hay alguien y te saca el disco duro, el disco rígido, también va a estar encriptado. Entonces, un poco también protege de robo físicamente real, digamos, ¿no? Que venga alguien y te lo robe. Eh, Nada, es bastante intuitivo el tema de encriptación de archivos. Y después el último, que se divide en dos. Control de acceso a recursos se refiere a, bueno, a esto que hablan mucho las políticas, que es el control de quién puede acceder a qué recursos y qué hacer con ellos, ¿no? Este es el más complicado de implementar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo hago para decidir cuándo pueden ver algo o no la gente? Bueno, acá se implementan dos cosas. Uno, la autenticación, que es, o sea, hay dos temas que tenemos que resolver. La autenticación, que es, ¿cómo reconozco a los usuarios, no? Porque yo digo, tal puede, tal no puede, pero ¿quién es quién? ¿Cómo lo reconozco a esa persona y me aseguro de que es esa persona? Bueno, hay muchos métodos. Acá arrancamos con algo que sabe. Bueno, acá tenemos la lista, vamos uno por uno. Algo que sabe. Nosotros cuando hablamos de algo que sabe, estamos hablando de todos los métodos de autenticación que se basen en qué sabe el usuario. Un conocimiento, ¿no? El más común, las contraseñas. Nada, poner un código y decís, bueno, ¿sabe este código? Es la persona. Podemos pensar, yo qué sé, en la vida real en un candado con una clave numérica, por ejemplo, ¿no? Tipo, solo puede entrar la persona que sepa el código. En algo que sabe, está bueno que es sencillo, ¿no? Es tipo simplemente saber la contraseña y ya está. Entonces no es muy difícil de implementar, eh, pero tiene riesgos que, bueno, supongo que ustedes ya lo sabrán, que es que otra persona aprende la contraseña y te puede ya fácilmente robar tu identidad como usuario. Es como un método poco preciso en cuanto a garantizar que el otro es la persona, porque cualquier persona que sepa la contraseña puede entrar. Y no solo eso, sino que sin que vos lo sepas, puede pasar que alguien sepa tu contraseña, te haya robado datos de algún lado y vos no te enteres. No, no es que alguien te, te roba la contraseña y vos inmediatamente te enterás de qué pasó. Por ahí te enterás cuando ya te hizo mucho daño, digamos. Sí, por ejemplo, lo que es normalmente si te entran a Google o a las cuentas de Yahoo,
Yahoo, ay Dios mío, quise decir YouTube y esas cosas. Normalmente al estar vinculado con cuentas de Gmail suelen llegarte notificaciones de que alguien ingresó desde una cuenta, desde alguna otra ubicación, desde una IP que no está autorizada y por ese motivo te informan. Pero por ejemplo algo como notificaciones, bueno, lo de Netflix, también, o sea, Netflix si bien te avisa, si uno no está al pendiente o no tiene registrado el mail en el celular, o a veces me ha pasado que me han querido entrar a la cuenta de Gmail a las 2 de la mañana y da la casualidad que yo estaba despierta, bueno. Y bueno, la cuestión es que me llegó un mail de que me estaban queriendo entrar a mi cuenta de Gmail desde Indonesia y automáticamente al momento tengan presente que entrar a la cuenta de Gmail es totalmente sensible porque la mayoría de las personas tenemos ahí nuestras cuentas vinculadas absolutamente a todo, guardadas las contraseñas, etcétera. Si bien entiendo lo que dice Brian, o sea que puede haberte entrado a lo que es a la cuenta de Netflix, a mí de China muchas veces por las dudas hice un token y le cambié. Está perfecto, ahora vamos a hablar un poquito sobre la siguiente tipo de validación, pero una cosa con respecto a esto del usuario y contraseña, no se van a dar cuenta a veces, chicos, pero por ejemplo, que entren con usuario y contraseña en algún lado, no sé, en un lugar público, y cuando hablo de público, no por una red pública, estando en el colectivo, estando en el tren, estando sentados, alguien desde arriba puede leer y uno nunca sabe quién es la persona que está al lado y qué intenciones puede llegar a tener. O sea, simplemente con solo ver que estás tipeando, quizás reconocen la contraseña que pusieron el usuario y ya está. Entonces, por este tipo de cosas también tenemos otro tipo de autenticaciones que ahora vamos a mencionar. Claro. Nada, las contraseñas se usaron y se siguen usando por muchísimo tiempo en el sistema, fue como la forma de autenticación inicial, pero nada, con el tiempo, especialmente ahora con la centralización, porque ahora antes era, bueno, contraseña en cada lugar y una cuenta, ahora es todo con Google, entonces la centralización de tipo toda la información de las contraseñas y el acceso que te dan las hace más sensibles. Sí, un buen Eh, ejemplo, mi hermana, parece muy anticuada la cosa, ¿no? Pero mi hermana tiene los usuarios de contraseña guardada todo en un cuadernito. Y como en una película vieja escuché, todo lo que está en papel no se puede hackear. Eso es verdad. Eh, Bien, Tiene que ir y robarlo. Bueno, pasamos pasamos eso. al próximo método. Este método, algo que tiene, nada, está tomando mucho terreno porque la gente empieza a detectar las flaquezas de la contraseña y el algo que tiene se refiere a algo que tenga uno físicamente, tipo tener. Ahora está muy de moda la verificación en dos pasos y los tokens de seguridad eh, que nada, se refieren a esto, ¿no? O sea, vos se aseguran de que sos vos teniendo algo físicamente. En la mayoría de los casos en la actualidad es el celular con una otra aplicación o algo que genera un código. Y decís, ok, si tiene el celular también, sabemos que es esta persona, ¿no? Podemos pensar algo que tiene como si el otro era un candado numérico, esto es un candado con llave. Vos tenés que tener la llave. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué termina siendo esto? Que el login puede ser algo más engorroso, ¿no? Es más pesado, me tengo que acordar de agarrar la llave, por ahí soy yo, pero no tengo la llave, entonces no puedo entrar de todos modos. O sea, que sea la persona que quiere, a la que se quiere dar acceso, no significa que pueda tener acceso siempre, sino que se tiene que dar la condición de que tenga eso. No, bueno, tiene sus complicaciones, pero en el tiempo es más seguro, es más raro. Generalmente el robar este acceso requiere un robo físico, es eso, como si te robaran la llave del candado, y además tiene el beneficio de que en caso de que te roben, generalmente te das cuenta, no es un, te robaron, alguien sabe tu contraseña y no vos ni te enterás, digo, si te roban las llaves, decís, che, no tengo las llaves, es como que te das cuenta, entonces es más evidente. Por lo menos en lo que serían este tipo de claves token, tenemos lo bueno que estos códigos se regeneran cada 30 segundos, si no me equivoco. Entonces está bueno que ante cualquier cosa tiene tu celular, bueno, y generaste un token y bueno, ese token solamente dura ese determinado tiempo.
Lo único que vi, por ejemplo, de los tokens como un bloqueante es no tenés la aplicación en realidad, porque normalmente vos necesitas la aplicación para generar el token. No tenés la aplicación, estás limitado a no poder tener la validación. Hoy en día también existen lo que son las validaciones de por códigos SMS, además de Ujú. lo que son las claves token, porque de esta forma te mandan un mensaje de texto y ya. En cambio, lo otro te limita a tener que tengas la aplicación y que además la aplicación funcione. La aplicación no te funciona, no podés acceder a tu clave de token y te limita a poder seguir con tus actividades. Claro, lo importante acá de visualizar, digamos, es que cuando hablamos de algo que tiene, por ejemplo, con el token o un código por SSMS, SMS, SMS, ahí está, Dios mío, como que lo que está validando que sos vos no es el código en sí, el código no es como una cosa de seguridad. Lo que valida quién sos es tener el celular o tener el SMS, o sea, tener el número de teléfono, ¿no? Lo que se valida es la posesión del número de teléfono, en el ejemplo de Diana, por ejemplo, ¿no? Es la pertenencia en sí. El código es algo que va rotando, no es algo que yo sé el código y puedo entrar como es la contraseña, aunque haya un código involucrado. Bueno, antes de lo que existía de las claves token, había mucho lo que son las tarjetas de coordenadas para lo que son las cuentas bancarias, en la que se te brindaba, todas obviamente eran diferentes, se te brindaba una tarjetita que estaba compuesta por columnas y filas, y tenías columnas de la A a la D, ponele, y filas del 1 al 5. Y al momento de hacer algún tipo de transacción, inclusive para dentro del cajero, se te pedía dos números. Por ejemplo, la combinación de C1 y la combinación de D3, ponele. Y ya indicando que poniendo esos datos se validaba que sos vos la persona que tiene esos, que sos vos el usuario que está ingresando. Más allá de que tenemos igualmente la clave de 4 dígitos, que es con la que ingresan a la cuenta, al cajero, también, bueno, tenía esa doble verificación con esa tarjetita de coordenadas, que ya si bien no existe, pero es prácticamente casi lo mismo como el uso del token. Bueno, después pasamos al siguiente, que llamamos algo que posee. Que casi es medio raro porque uno dice algo que tiene, algo que posee, es como medio lo mismo, ¿no? Pero bueno, la imagen medio que nos direcciona a qué nos referimos. Cuando hablamos de algo que tiene el usuario, hablamos de posesión física, ¿no? Bueno, eso, tener el celular, tener llaves, tener una tarjeta, tener un número de teléfono, algo que tenemos. Cuando hablamos de algo que posee, estamos hablando de algo intrínseco de esa persona. No es que vos tenés que estar llevando un objeto, tener algo que pueda cambiar y que pueda dejar de tener, sino que estamos hablando de reconocer al usuario mediante características únicas de esa persona, ¿no? En el ejemplo que tenemos acá, reconocimiento facial, la huella dactilar, yo qué sé, siguiendo el ejemplo del candado, tenés un candado con huella dactilar, ahí existen, ¿no? Es un método que la verdad es que está muy bueno. Tiene obviamente una implementación más compleja, el reconocimiento facial, no puedes tener en cualquier lado. eh, Lo voy a activar lo mismo, no necesitas cierto hardware especial. El reconocimiento facial, si está mal implementado, puede ser más molesto que el otro, que cualquier otro. No sé si alguno tuvo que hacer un biométrico para alguna página de algún trámite del gobierno y no anda, tenés mala luz y estás una hora ahí probando con diferentes fondos, diferentes luces hasta que decidan dar. Tenés anteojos y te pide que te lo saquen, pero si no ves es bastante complicado. Sí, sí. O justo el anteojo que vos tenés es diferente al que tenías en ese momento y no sé, así como ese tipo de cosas, como lo que sucedió hace un tiempito en la que un muchacho tuvo que hacer la validación por reconocimiento facial y resulta que no tenía un ojo. ¿Qué tuvo que hacer? No le tomaba. ¿Qué tuvo que hacer? Literalmente recortó un ojo de una revista, se lo pegó para que le reconociera porque para la aplicación era obligatorio tener los dos ojos. Y dejas totalmente afuera a la gente incapacitada o por algún motivo que le falte algo que justamente valide, porque creo que si no me equivoco trata de machear justamente con la foto que tenías en el documento en ese momento. Entonces es como un poco complicado ya acá.
Sí, nada, tiene una implementación más compleja. También hay casos de tipo reconocimiento facial un poco medio racista, por ejemplo, que tipo reconoce mejor a gente blanca. Ha pasado cosas muy locas. Pero nada, en cuanto a beneficios, tiene un montón. Es mucho más seguro porque es difícil, digo, la mayoría de estos sistemas no funcionan con fotos porque chequean, revisan profundidad, por ejemplo. Además te piden que algunos hagas movimientos faciales como Claro. para reconocerte, así que es un poco más complicado. Y, y es cómodo, ¿no? O sea, vos no tenés que estar llevando nada, no te tenés que acordar de ninguna contraseña, no tenés que descargar ninguna aplicación. Simplemente vos mismo como persona ya es suficiente para ser reconocido. Eh, Entonces, tanto esto como los tokens, en poco a poco van reemplazando las contraseñas porque la gente se fue dando cuenta de- de las problemáticas de las contraseñas. Esto de reconocimiento facial, huellas dactilares, bueno, los celulares usan todos casi ya hoy en día. Generalmente lo que más limita es web, ¿no? Hay un limitante de hardware que en las páginas web no pueden garantizar que todos tengan o una cámara accesible o un detector de huellas dactilares, ¿no? Entonces ahí es donde entra más la verificación por dos pasos, los tokens. Pero si se puede llegar a implementar el tema de implementar métodos de autenticación con algo que posee, son cómodos para los usuarios. Sí, el no tener que estar ingresando el usuario y contraseña o no recordar y en todo caso tenés la validación biométrica que es con la huella dactilar y ya es suficiente. Ujú. Bueno, después pasamos a los últimos tipos de autenticación, que son más abstractos, no son, nosotros veníamos como con este camino de tipo, bueno, ir mejorando y refinando el método de autenticación, y terminamos con el algo que hace que está medio aparte, es medio difícil de explicar. El algo que hace, nada, se refiere a reconocer el usuario, eso, según lo que hace. A nivel de aplicación real, básicamente esto es los CAPTCHA. Básicamente es identificar al usuario, en el caso de los CAPTCHA, si es un humano o un bot, según lo que hace. En los CAPTCHA, bueno, eso, te pide los de ahora el reconocimiento de imágenes o poner el textito, ¿no? Y dicen, bueno, según cómo hace esta prueba, digo, estoy seguro que es un humano o pienso que es una máquina. Pero en realidad no solo eso. No sé si usted, seguramente alguno de ustedes ya lo sabe. Vieron que cuando le hacen el botón de captcha, a veces te sale la tildecita derecho y a veces te hace el examen. Bueno, eso es porque en realidad ya está evaluando algo que hace desde antes el sistema. Vos cuando entras a la página, por ejemplo, traquea el movimiento de tu mouse. Eh, y analizando el movimiento de mouse, intenta definir si cree que sos un humano o no, ¿no? Si ve que el movimiento es muy errático, no sigue ningún patrón, no es prolijo, es lento. O no Eh, solamente eso, sino que directamente no lo hace, porque si vamos al caso, tenemos lo que son las automatizaciones que claro. no necesitan de mover el mouse, hacen clic, etcétera, entonces no necesitas mover el mouse en ese caso. Ujú. Claro, bueno, todas esas cosas del movimiento del mouse. Bueno, dice, bueno, esta persona es definitivamente humana, la dejo pasar derecho. Por ahí hay veces que tiene dudas, dice, no, hizo este movimiento, no sé, muy rápido, a un tiempo muy constante, como que no tuvo aceleración. Y entonces, bueno, ahí meto el examen de captcha para estar seguro, ¿no? Pero aparte de eso, el algo que hace como que no tiene mucha aplicación en otros lados. Es como que en la actualidad se aplica eso. Es difícil, según algo que hace, ser preciso. Yo qué sé, no, pensándolo como que, por ejemplo, tipo, cómo reconocer a Diana según qué hace en la computadora, sería muy difícil, ¿no? O sea, a menos que le ponga una pregunta, que ya sería algo que sabe, ¿no? Simplemente por la naturaleza de cómo hace las cosas, no se puede ser tan preciso. Sirve para esto, por ejemplo, de reconocer un movimiento humano y de un robot, pero poco más. Algo que igual que estaba pensando es que ponerle el tema del algo que hace, ya que está muy orientado a lo que es el tema del CAPTCHA, limita muchísimo a la gente no vidente, porque ponerle que estás realizando algo y necesitas tener un CAPTCHA y validarlo,
a menos que la aplicación en la que ellos utilizan para poder ir navegando en la web, recuerden que una persona no vidente no va a poder utilizar un mouse, se maneja directamente por el teclado, y ahí va a estar como más complicado, tipo, hay que ver cómo está la programación hecha de los CAPTCHA, porque si no le está indicando, por ejemplo, cada imagen que tiene, la persona no va a poder nunca validar este tipo de cosas, no va a poder llegar a hacer este tipo de autenticación. Ujú. Entonces es bueno, hay que pensar también hacia quién está pensado, a qué tipo de usuario está pensado la aplicación, etcétera. Sí, en general igual casi todo lo que es web para gente no vidente no tiene mucho... Hay páginas que tienen más trabajado el tema de la narración, pero suele ser un limitante, desgraciadamente. Sí, sí, a todo eso se le llama accesibilidad en ese caso. Pero Ujú. sí. Bueno, ¿hasta acá alguna duda con respecto a los tipos de autenticaciones? ¿Algo que quieran consultar? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, pasamos a lo que se llama matriz de acceso. Nada, nosotros con la autenticación, bueno, ya reconocemos al usuario, ¿no? Ya sabemos quién está usando la máquina. Ahora, ¿cómo sé qué acceso tengo que darle a los archivos de la computadora, ¿no? Tengo un montón de cosas y de alguna forma tengo que registrar los quién puede entrar a qué, ¿no? Bueno, en el sistema operativo esto se hace mediante la matriz de acceso. La matriz de acceso, bueno, ustedes ya saben que es una matriz, no es como una tabla, digamos, que tiene filas y columnas, que tiene estos elementos, ¿no? Las filas que representan usuarios, ¿no? Entonces tenés usuarios o grupo de usuarios, como dice ahí. Tenés al usuario admin, al sistema operativo, al usuario que te creaste vos. Por ahí si es una computadora con muchos usuarios, puedes agruparlos por roles, ¿no? Bueno, esto se usa más en empresas, ¿no? Si tenés tipo un montón de empleados con diferentes usuarios, hay algunos usuarios que tienen acceso a ciertas funcionalidades y otros que tienen a otros, entonces los puedes juntar en grupos. Y en las columnas tenés los recursos, ¿no? El TXT, el PowerPoint, una carpeta, ¿no? Todos los archivos de la computadora serían los recursos, serían las columnas. Y después tenés los tipos de permiso. Que los tipos de permiso, bueno, dependen del sistema operativo. En Windows tenés lectura, modificación, eliminar, no me los Editar. acuerdo todos, sí. Creo Lectura, que modificar, eliminar y sí, no, editar. y tenés, claro, mostrar contenido en la carpeta, si es una carpeta. Por ejemplo, hay un tipo que es el que se le da al sistema operativo que se llama control total, que es tipo, haces todo. Eh, Depende del tipo de sistema operativo, ¿no? Pero nada, es esta tablita, básicamente la materia de acceso, pero no existe como tabla en sí, ¿no? No es que vos vas a entrar a una parte de Windows y tenés una tablita que te muestra todos los usuarios y todos los archivos, sino que vos se implementa de dos formas. Vos podés ver la tabla de dos formas. Ahí sí, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Vos tenés la lista de capacidades y la lista de control de acceso. La lista de capacidades es como si esta tabla... Espera, yo tengo una imagen, voy a buscarla. Si me permite un momento, así esto se simplifica. Sí. Ujú. Así puedo compartir pantalla. Sí, compartí, yo dejo de compartir y lo paso a la parte donde estoy grabando, así se ve. Sí. Eh, Compartir. Ahí está. Díganme cuándo se ve. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Nada, bien simple. Esto sería como la representación si vos agarraras y dibujaras la matriz de acceso, ¿no? Obviamente acá es muy chiquita, pero bueno, vos tenés las filas con los usuarios y las columnas con los archivos, ¿no? Bueno, nosotros cuando accedemos mediante una lista de capacidades, una lista de capacidades es
una lista de todos los archivos en los que puede entrar un usuario. O sea, es como si agarráramos, por ejemplo, esta fila, la fila de usuario 1, y armamos, esto sería una lista de capacidades del usuario 1, ¿no? Entonces vos vemos usuario 1 y vemos todos los archivos y qué tipo de acceso tiene a cada archivo, ¿no? Leer, escribir. Y después la lista de control de accesos es lo mismo, pero para la columna, ¿no? Lista de control de accesos sería, nosotros agarramos un archivo, agarramos archivo txt hola y traemos la lista de control de acceso de ese archivo y vemos cada usuario qué tipo de acceso tiene a ese archivo, ¿no? Solo ese archivo. Entonces, nosotros cuando interactuamos con la matriz de acceso, solo accedemos de listas, ¿no? O sea, esta lista de archivos o lista de usuarios. En realidad, a la que podemos entrar, si querés, ahí volvés a presentar mientras cuento esto. Se sigue viendo, ¿no? Ah, ¿se sigue viendo? No, no, Genial. estoy preguntando. ¿Se sigue viendo? Sí, se Sí, sigue sí. viendo. Ah, bien, ok. Ahí está. Nosotros, en realidad, Ah, cuando queremos acceder... Fran, te fijas si hay alguien Sí, para sí, ahí lo admití. Gracias, Nika. Nosotros cuando queremos ver la matriz de acceso, solo podemos hacerlo con la lista de control de acceso. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. La lista de capacidades... Buen día. La lista de capacidades solo la puede acceder el sistema operativo porque es peligroso que se pueda acceder desde afuera. O sea, con la lista de capacidades yo puedo agarrar un usuario de la computadora. Acá tenemos las aplicaciones, ahora se les explico. Con la lista de capacidades yo podría agarrar un usuario y darle acceso total a todos los recursos de la computadora, ¿no? Que es peligroso. Entonces es algo que no se suele tener acceso. Solo se suele tener acceso a la lista de control de acceso, irónicamente. Y en la lista de control de acceso, yo tengo algún malware malicioso, algún ataque de un usuario malicioso y quiere modificarme los permisos, ¿no? Como solo puede acceder a la lista de control de acceso, solo va a poder modificarme la capacidad de acceder en un archivo, porque no va a tener acceso a tipo un usuario y todos sus permisos. Solo va a tener acceso a un archivo y los permisos de cada usuario en ese archivo. Acá están viendo los ejemplos de cómo lo podemos ver en Windows y en Linux. Esto lo pueden hacer cada uno en su computadora, es bien sencillo. Si están en Windows, clic derecho en archivo, propiedades y la pestaña de seguridad. ¿No? Acá ya, por ejemplo, ¿ves? Tienen la carpeta que va en la pestaña de seguridad. Arriba estamos viendo, ¿no? Los permisos de ese archivo. O sea, esto sería lo de la izquierda de ahí. ¿No se ve? Fíjense porque yo dejé compartir, después dejé compartir, está por ahí entre los cuadraditos la presentación de Diana, de cliquearla. Si la pinean deberían poder verla. Díganme si la ven. Si no, por ahí conviene que deje de presentar y... Ahí se ve, ok. Bueno, nada. Esta vista de Windows es como una lista de control de acceso. Básicamente estamos viendo de un archivo por cada usuario, que son los que tenés arriba, ¿no? A usuarios autenticados, sistema, administradores y usuarios nomás. Esos son todos los usuarios que tiene la computadora, ¿no? Que en este caso son usuarios autenticados, es usuarios que reconoce la computadora, ¿no? Que tienen iniciado sesión, no son invitados. System es el sistema operativo, ¿no? Estos serían los permisos del modo kernel que venimos hablando del principio. Administradores, bueno, usuarios con permisos especiales. Y usuarios es los accesos que tienen los usuarios genéricos, ¿no? Y abajo vemos que cada tipo de usuario tiene diferentes permisos, ¿no? Control total, modificar, lectura y ejecución, mostrar contenido de la carpeta, lectura, voz y puedes permitirlo o denegarlo, ¿no? Entonces, como acá estamos controlándolo por archivo. Lo de la derecha es como se aplica en Linux. Vos en Linux, cuando estás en la terminal y le das a listar archivos, se te listan así, con este formato.
en el que tenés, bueno, a la derecha de todo el nombre y adelante todos estos simbolitos. Estos simbolitos, como muestra el diagrama, clasifican los permisos por los permisos del usuario. RWX significan leer, escribir y ejecutar, ¿no? Entonces vos tenés por cada tipo de usuario la posibilidad de leer, escribir o ejecutar. Permisos de usuario, que son los permisos del creador de ese archivo, ¿no? Permisos de grupo, que son los permisos de los usuarios a los que se le da como acceso a ese archivo, ¿no? Y permisos de otros son del resto de usuarios que no se aclare si tienen acceso o no, entonces tienen otros permisos aparte. Si vemos el ejemplito de fichero TXT, tiene permiso para leer, escribir y ejecutar. Después, los otros usuarios genéricos y los usuarios a los que se otorgó acceso no tienen ninguna diferencia, ambos tienen permiso para leer y ejecutar, pero no escribir. Que en este caso escribir es modificar, eliminar todo, ¿no? En el archivo Dropbox, que si bien tiene una D adelante, eso es porque es un directorio, o sea, es una carpeta, tiene el creador posibilidad de leerlo, escribirlo y ejecutarlo, y los demás no tienen acceso directamente, es privado. Pero nada, con esto, con este matriz de acceso, es como el sistema básicamente controla constantemente quién tiene acceso a qué archivos. Eh, y ahora, y nada, no sé si tiene alguna pregunta de esto en materia de accesos, es medio raro de explicar. Mira que ¿No? nos Bueno, quedan, creo que 5 minutitos con este meet. Sería ideal. sí, Pasemos al siguiente meet, que falta un cachito nada más y ya terminamos. sí, queda un último temita y después podemos dejar para dudas. Así que nada, chicos, nos pasamos al otro meet. ¿Cuántos somos? 23. Sí. Y nos vemos ahí. Puedes pasar igualmente el link por acá para que si hay alguno que no lo tiene a mano. Dale, ahí lo agarro. Yo no lo tengo a mano. Ah, acá está. A ver. Ahí está. Gracias, Santi. Ah, ¿ya lo pasaste? Ahí lo Perfecto. pasó Santi. Listo. Vámonos Bueno, pasando para chicos, allá el otro meet. Así continuamos. dron, directos. Bueno, y vamos entrando. Sí, yo voy poniendo a compartir de vuelta. ¿Sigue la grabación? Dame un cachito. Sí, la grabación sí. Perfecto. Se ve la presentación, ¿no? Ujú. Bien. Nos está faltando. Ahí está. Nos está faltando una persona. Antes éramos 23 y ahora somos 22. Ahí está. Ahí estamos todos. Perfecto. Bueno, eso era matriz de acceso. Mira, se sumó. Tenemos extra. Ahí está. Si pasás, Dai. Listo. Ahí pasamos. Bueno, nosotros vieron que antes cuando hablamos de mecanismos de seguridad, hablamos de que había dos tipos, ¿no? La protección de recursos, que dijimos que eran como mecanismos preventivos, en los que, tipo, básicamente se tomaban decisiones a la hora de cómo organizar la computadora para prevenir ataques, ¿no? Para incrementar la seguridad del sistema. Y ahora hablamos de monitoreo y detección de amenazas, que como indica el nombre, nada, son medidas, mecanismos activos, ¿no? Que buscan no hacer que el sistema sea más seguro en general por cómo está organizado, sino que buscan encontrar posibles
elementos maliciosos. Eh, Ahí no sé si Dai querés contar o cuento yo. Como... Bien, respecto entonces a lo que sería el monitoreo de detección, tenemos estos 4 tipos. Tenemos el antivirus, que el antivirus son programas especiales estrechamente relacionados con el sistema operativo y que van a permitir identificar el software malicioso. Justamente por ese motivo es el cual nosotros nos instalamos los antivirus, ¿no? Para que nos estén activamente chequeando de que no se nos estén instalando aplicaciones externas, pero también, bueno, a veces suele tener de que si queremos nosotros instalar algo con nuestros permisos, también justamente nos defienden de ese tipo de cosas. Después tenemos lo que sería el firewall, que se ocupa de controlar todo lo que es la comunicación con el exterior, tratando de que de esta manera, de que solo conexiones autorizadas se puedan realizar. O sea, justamente nos defiende de que no se puedan conectar desde afuera directamente. Por eso nosotros, si queremos conectarnos a través de la red a otra computadora o algo por el estilo, tenemos que darle ese tipo de permisos, ya sea accediendo de forma externa o nosotros, si queremos acceder a otra computadora, esa computadora nos tiene que brindar el permiso a nosotros. Por otro lado, también tenemos el control parental. Es el control parental que ya está en la computadora, celulares, hoy en día, tablets, en la que solo se podrá realizar ciertas acciones durante un cierto horario con ciertas limitaciones. Bueno, justamente son este tipo de controles que se configura normalmente para los chicos menores de edad, para limitar el uso de los dispositivos o por temas de seguridad para darles una restricción. Y por último tenemos los logs, que lo que hace es registrar todo lo que va pasando en la computadora y luego se puede revisar los logs para conocer comportamientos indebidos y así poder prevenir futuros ataques. Los logs no solamente nos permiten del monitoreo y detección de amenazas, los logs son eso mismo que justamente están haciendo un desarrollo y necesitan ver qué cosas se hicieron, acciones, para ver qué se movió y qué falló. Y acá en los logs vos también te permite justamente verificar quién entró, desde dónde ingresó, etcétera, como para saber a dónde ingresaron y ver los movimientos que se hicieron en la computadora, como para al menos darte un panorama. Si bien no es más una detección de amenaza en sí, sino es un monitoreo. Te permite a vos darle un control de todo lo que está sucediendo por detrás. ¿Sí? Bueno, y eso sería lo último. Acá tienen lo que son las guías de estudio y todo lo que serían los libros que pueden estar consultando sobre estos mismos temas que estuvimos estuvimos comentando. ¿Hay alguna duda, consulta que hayan tenido hasta ahora de todo lo que estuvimos viendo? ¿Qué les pareció el tema de seguridad? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Algo que quieran preguntar por si acaso? Pues también. Sí, Fede, es re interesante. Es re amplio seguridad. O sea, acá estamos. Sí, es el tema final. Sí, Eh, Seguridad es como re amplio. Acá estamos viendo un poco la aplicación en cuanto a los conceptos y la aplicación de sistemas operativos, ¿no? Pero después ni hablar que tenés seguridad en redes es un montón más. Yo qué sé, en celulares se aplica un poco diferente. En base de datos son diferentes también. Digo, por eso hay carreras enteras destinadas a la seguridad, porque es importante en todos lados, ¿no? Pero bueno, el tema de seguridad va a entrar, aunque no estuve en ningún parcial, va a entrar en el final. uh-huh. Yo creo que se pueden quedar como resumen. En general tenemos esta clasificación, ¿no? Entre tipo política de seguridad, mecanismos de seguridad y después los objetivos, ¿no? Esto de, que has mencionado antes, de tener el acceso, que no se adulteren los datos, que acceden solo Sí. los que están permitidos y bueno, los tipos de ataque. Sí, Fede, los finales del profe siempre son orales, pero bueno, estudien, tranqui, realmente, o sea, la realidad es que no es una materia muy complicada, no es algo que necesiten aprenderse de memoria los conceptos, sino que lo que les voy a decir es apréndanse y entiéndanlos, eso es importante, no aprendérselos de memoria solamente, sino apréndanse a entender lo que son.
¿sí? Porque con saber, además, no es un conocimiento que les va a quedar solamente para el examen, sino que a lo largo de la carrera es algo que van a necesitar saber, van a ver un montón de este tipo de cosas, esto aplica para un montón de materias, tienen para redes, van a poder profundizar un poco más en lo que sería en sistemas operativos que van a ver también con el profesor Pitel, así que, bueno, por ese lado... Igual cualquier consulta que tengan, consúltenlo al campus, les vamos a responder, no hay ningún problema. Piensen siempre esto, pensando como en el oral, para explicar cada cosa tengan en mente un ejemplo. Ayudan un montón, incluso para explicarlos. Tipo, el profe les pregunta qué es un ataque de intercepción y ustedes pueden explicarle el ataque de intercepción dándole un ejemplo. Por ejemplo, y eso sirve un montón Los para ejemplos, entenderlos. los ejemplos también dan mucho a entender que ustedes entendieron, así que no está de más que los tengan si quieren. Así que nada, también pueden tomar esas cosas. Se suele tomar planificación de proceso en el final, ya que es oral, no sé cómo sería. Sí, no, no, o sea, no te va a preguntar, no te va a dar una tabla y te va a decir, tipo, completámela. Ujú. Ejercicio no toma. Te va a tomar por ahí los tipos de planificadores, tipo, qué hace el de corto alcance, qué hace el de medio alcance. Por ahí te pregunta, tipo, que le cuentes de alguno de los algoritmos, tipo, cómo funciona, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Quédense tranquilos, ya lo que les tomó de lo que es ejercicio práctico no se les va a tomar en lo que sería en el final. El final suele ser bastante corto y creo que ya les había mencionado el profesor, pero el examen oral incluso lo pueden rendir hasta dos personas, inclusive pueden entrar de a pares, así que nada, de última pueden ir preparándose con una persona como para ya estar seguro de cómo rendir. Yo voy a dar ahora en un ratito por finalizada lo que es la grabación, se lo voy a pasar al profesor y él después los va a subir al drive, así que quédense tranquilos que si no estuvieron durante la totalidad de la clase o tuvieron algún inconveniente, la clase quedó totalmente grabada, así que no se preocupen por eso. No sé si hay alguna duda más. Bueno, No. si no hay más preguntas, damos por finalizada entonces lo que sería la clase el día de hoy. Y yo creo que ya hoy sería la clase final de ustedes del cuatrimestre. Así que ya esta semana ustedes ya van a estar terminado el cuatri. Y prepárense, fíjense en el calendario académico de la universidad, que ahí van a tener las fechas de inscripciones para los finales. Normalmente lo que son los finales de cada materia cae el mismo día, no fecha, el mismo día que ustedes tenían la clase. Por ejemplo, hoy lunes, posiblemente dentro de la fecha de los exámenes, el examen final caiga un lunes de esta materia. Si tenían, no sé, una materia un miércoles, seguramente un miércoles va a caer así el examen, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosita sepan que nos pueden consultar. Dejo abierto que si alguien me quiere preguntar igualmente al WhatsApp, consúltenme, no hay ningún inconveniente. Más que nada porque ya como estamos terminados todos, posiblemente no estén tan activos al campus. Así que cualquier cosita que necesiten preguntar, consulten. Ya los liberamos, chicos, así que bueno, si nadie Muchas tiene gracias por preguntas, ver. sí, les agradecemos que hayan estado el día de hoy y bueno, que se hayan llevado algo nuevo. Gracias, chicos. Que tengan buen día. Que terminen bien. Nos vemos. Chao, chao.